La Deporteca del Verano, con Natalia Freire. Vamos, que hoy es viernes, ya tenemos otro tono, Natalia, tenemos otro, se acerca un poquito ya el final. Yo me vuelvo a bajar a Andalucía, me vuelvo a bajar en nada en cuanto acabemos este programa del verano, que vamos hasta las 3, porque ahora viene Yanela Clavo con su Cuídate, y me bajo a Huelva a pasar un findecito chulo como ya hice el anterior. Hay que aprovechar, así que tengo muchas ganas de la sección. Y sentimientos encontrados. Quiero que acabe rápido para poder irte. Para poder irme. Pero por otro lado estás deseando escucharlo. Y por otro lado estoy deseando escucharte, sí, eso es. Así que ¿de qué vamos a hablar hoy, Natalia Freire? Bueno, pues hemos hablado de Robin Friday el miércoles, el jueves de Tonya Harding, Deportistas Malditos. Pues he decidido que para cerrar la semana y cerrar este ciclo de secciones de Deportistas Malditos, pues hablemos de músicos malditos. Entonces, vamos a hacer un... Me gusta. Sí, pues ya que estás hablando que el fin de semana pasado te fuiste a Huelva, el fin de semana pasado la semana pasada, mejor dicho, hablamos de un cantante que es un cantante maldito. No, por Ozzy Osbourne no. Ozzy Osbourne, eso. Sí, pero no por él, porque eso fue la semana anterior. Se pasa la semana muy rápido, Sergio. Yo ya no sé ni en qué día digo, ya te lo dije ayer, Natalia. Pero estuvimos hablando de Maradona y estuvimos hablando de la canción del Potro Rodrigo. La de La mano de Dios. Pero hoy quiero que escuches la canción Un largo camino al cielo. Al cielo. ¿Cómo se nota también ya, la Los viernes estamos más relajados. Venga, vamos a hacerlo otra vez. Un largo camino al cielo. Casi me sale el ciego. Del Potro Rodrigo, un largo camino al cielo. A ver. Me gusta, Yo sé que a ti todo lo que te suena argentino te va. Les digo, bueno, vamos a empezar con esto y ya empezamos con buen pie. Ya se me van las manos, Para vos, Alejandro. Para vos. Alejandro. Yo lo mirado en el cielo. Gracias por haber sido cordobés y cuartetero. Cordobés y cuartetero, ahora te cuento. Espera, que quiero que escuches el principio de esta canción. Perdón por no poder defenderte. Sin ti todo será diferente. Te vas y no se puede explicar. Que tengo en casa un traje sin estrenar. Seguro ser el más criticado por muchas cosas que hemos pasado. Yo sé que pronto nos veremos para hablar de Racing, de Nueva Italia, de Charly García, y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba. Dale. Bueno, te habrás dado cuenta de que tiene una estructura muy parecida a La mano de Dios. Es una estructura muy parecida. Pero bueno, esta canción está dedicada a Un largo camino al cielo, dedicado a su amigo Alejandro Viasco. Ajá. También habla de Racing, como hemos escuchado. Y hay que destacar que el Potro Rodrigo Bueno, que es como su nombre artístico, era hincha de Belgrano, porque él era muy de Córdoba, vamos, que era cordobés, y él incluso ha sido tomado con su música como símbolo de la hinchada pirata, que es como a los piratas, es como se les llama a los hinchas de Belgrano. El caso es que Rodrigo Bueno vuelve otra vez a esta sección de la Deporteca, no por La mano de Dios, que la vamos a poder escuchar también para comprobar lo de la estructura musical, sino porque él era cuartetero. Y cuartetero es un estilo folclórico musical típico de Córdoba, que tiene una similitud muy cercana con la cumbia, como de hecho está dentro de lo que es la cumbia, pero es un género folclórico originario de Córdoba, y así, bueno, pues él es el máximo exponente, ¿no?, del cuarteto, que es como se llama este estilo, este género musical, y por eso dice cuartetero en la canción. El caso es que es un músico maldito, y lo destaco como primero porque además es el único de todos los que vamos a escuchar hoy que tiene una relación directa con el fútbol, con el deporte, en este caso con el fútbol, por ser hincha de Belgrano, por haber hecho la canción de La mano de Dios y todo lo demás. Pero es que
pertenece al Club de los 27. ¿Sabes cuál es el Club de los 27? El Club de los 27 son aquellos músicos, cantantes, artistas que murieron con 27 años. Vamos a repasar algunos de ellos. ¿Kurt Cobain es uno? Por ejemplo, eso es. Hay más. Te los traigo todos. Venga. Todos bien, no, porque hay unos cuantos. Hay cerca de 30, incluso algunos desconocidos que no... Pero te traigo muchos de ellos, por lo menos los más representativos. El éxito de Rodrigo Bueno fue indiscutible cuando sacó a la luz este género musical, el cuarteto. Él era muy, muy, muy famoso, hizo hits enseguida, además era muy simpático, se teñía el pelo de 1000 colores, sí. Él se codeaba con las estrellas locales, cada día crecía el número de fanáticos que le seguían, sobre todo en Córdoba, pero su fama se extendió a toda Argentina. Además mantuvo algunos romances así muy conocidos, por ejemplo con una vedette, Marisa Bali, que también protagonizó un vídeo de Rodrigo Bueno, La chica del ascensor se llamaba. Pero tuvo también una relación con Patricia Pacheco y de ahí nació su hijo Ramiro. En el año 2000, en la cima de la fama, ofreció 13 recitales en el Luna Park, siendo un éxito total de público. Park, ¿eh? Sí. Un éxito total de público. En uno de esos recitales se estrenó la canción que le dio la fama mundial, porque ahí ya trascendió a todo el planeta, La mano de Dios. Se convirtió, la que escuchamos la semana pasada, en el especial de Maradona. Pero él nunca pudo grabar esta versión en tema de estudio, no pudo hacerlo porque murió. ¿Qué pasó? Ahora te lo cuento. Pero por eso siempre que escuchamos la canción de La mano de Dios, es la grabación de uno de esos recitales que él ofreció en el año 2000 en el Luna Park. No existe una versión de estudio de La mano de Dios, no. Entonces, en febrero del año 2000 le pidió a su cuñado Alejandro Romero, porque por entonces salía con su hermana, que le escribiera una canción para el repertorio de su nuevo disco. Y este chico pues empezó a escribir una canción y le salió una canción de Maradona, y la canción de Maradona que todos conocemos, que igual incluso hasta podemos escucharla pues después ahora. A ver que la ponga Bene. Aunque la podemos cantar. En una villa nació. Yo la puedo cantar mientras Bene la busca. La mano de Dios se llama. Bene, la tienes ahí, es la segunda en la lista. En una villa nació. ¿Ves cómo se escucha? Se escucha en directo, porque está en directo. No existe grabación de estudio, no se llegó a grabar. No hubo tiempo para grabarla, porque murió Rodrigo Bueno antes. Pero esta canción no la escribe él, la escribe su entonces cuñado. Alejandro Romero, hemos dicho. Sí. Hermano de su exnovia, la señora Romero. Sí, pues creo que no sé si se llama el Alejandro o se llama Alejandra la novia. Creo que se llamaba Alejandra la novia y yo no me acuerdo del nombre, ahora te lo busco. A ver. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! No estáis teniendo un déjà vu, es que estamos escuchando la canción otra vez. Pues ya hace sintonía del programa. Pues sí, porque ya escuchaba la semana pasada y digo, me voy a repetir como el ajo, pero es que hay que contarlo. Romero cuenta que se dio cuenta de que la letra era para Diego Maradona una vez que empezó a escribirla. O sea, dijo, joder, esto que me está saliendo le va perfecto a Diego. Y él ignoraba que el Potro Rodrigo estaba ya escribiendo una canción para Maradona. ¿Ah, sí? Entonces, cuando se leyó en una nota, como dicen los argentinos, en una entrevista que le habían hecho a Rodrigo, que estaba escribiendo una canción para Maradona, le dijo, tío, es que la canción que te he escrito yo, que me habías pedido que te escribiera, me ha salido para Maradona también, casualidades de la vida. Y cuando se la cantó, dijo, a la porra la mía, me quedo con la tuya, Alejandro. Y se quedó con la canción del cuñado y desterró la que él tenía escrita, porque dijo, esta es la mejor canción para Maradona, la van a cantar todos, esto te va a abrir puertas, lo vas a conocer al Diego. Eso sí, me cagaste, este va a ser mi último éxito, le dijo a su cuñado. Mira tú que fue su último éxito. Fue su último éxito porque poco tiempo después
Se estrenó la canción en estos recitales que te digo de Luna Park en directo. Ya te digo que bueno, el propio Maradona reconoció que era su canción favorita de todas las que le habían compuesto hasta ese momento. Y además pues se convirtió en un himno, ¿no? Porque lo conocemos todos, a nivel planetario, todo el mundo. Pero esto que él le pide que haga la canción en febrero, y en junio, el 23 de junio de 2000, Rodrigo estaba cenando en un restaurante junto a su expareja Patricia Pacheco y al pequeño Ramiro, el hijo de ambos. Estaba también Fernando Olmedo, hijo del cómico Alberto Olmedo, a quien invitó a que lo acompañara en los shows que debía brindar durante la madrugada del 24 de junio. Y a la altura de la localidad de Berasategui, la camioneta que conducía el propio Rodrigo rozó a otro vehículo, perdió el control, se estrelló contra una barra de contención y debido al impacto salió Rodrigo disparado por la ventana y cayó en medio del camino donde fallecería. En el choque también murió Fernando Olmedo, hijo de Alberto Olmedo, el famoso cómico, y su exmujer Patricia Pacheco, el pequeño Ramiro de 4 añitos, el músico Jorge Moreno y el locutor Alberto Pereira solo sufrieron heridas leves. Pero, claro, nos quedamos en el Potro Rodrigo. A todo esto, sus palabras fueron premonitorias, porque dijo, este va a ser mi último éxito. Y lo has hecho tú, tío, vaya canción tan bonita que te ha salido. Y efectivamente, fue su último éxito porque no dio tiempo ni que escribiera el cuñado otro éxito, ni que lo escribiera el propio Rodrigo. Sí, muchas veces ten cuidado con las cosas que dices, que igual se cumplen. No vamos a decir que este va a ser nuestro último día, ¿no? No, vamos a decir que este va a ser el último programa de la semana, que es evidente que va a ser así. El último programa de la semana, punto. Lo dejamos así, puntualicemos. Aquí para jugar con el diablo, porque todos estos, hablando del diablo, mira, a ver, el siguiente. Que pase el siguiente, venga. El siguiente, dejamos aquí a Rodrigo y los siguientes ya no tienen vínculo con el deporte, pero a mí me parece que de alguna manera los artistas, los músicos, tienen mucho que ver con los grandes deportistas, porque son aclamados, admirados, deseados por el mundo, porque te hacen sentir algunas cosas que no te hacen sentir en otros ámbitos de la vida. Tanto la música como el deporte, pues coincido. Los músicos y los deportes son los nuevos los héroes de nuestro tiempo, ¿no? Antes eran los guerreros y tal, pues los héroes de nuestro tiempo, o aquellos que nos inspiran, que nos hacen sentir y nos hacen vibrar, pues o bien son los deportistas o bien son los músicos. Te voy a hablar, ya que hemos hablado del diablo, de Robert Johnson. Robert Johnson, de fondo está sonando Me and the Devil Blues. Qué pena que no esté hoy por aquí Luis Beamut. Porque... No lo conozco yo, bueno, a Luis Beamut sí, lógicamente, Hombre, y lo quiero. Celebro que no le conozcas porque nació en 1911. O sea, si le conocieras tú también habrías hecho un pacto con el diablo porque serías inmortal. Y lo mismo estaríamos aquí, no sería posible porque estaríamos aquí con un ser del inframundo. No es el caso. Soy un ser del inframundo por otras muchas cosas, sí. pero no por mi edad, lógicamente. Pero Robert Johnson nació... Eso es porque no lo había escuchado nunca a Robert Johnson. Pero porque no escuchas mucho blues. Seguro que Luis Beamut le tiene que conocer, sobre todo por este vínculo que tiene con el diablo, que ahora te lo cuento. Esto es casi, la hora de comer. Te iba a decir casi la hora de comer, no. Es la hora de comer. Pero esto lo escuchas por la noche y lo mismo te entra un canguelo. El caso es que Robert Johnson nació en 1911, era un músico terriblemente malo, no le daba para tocar la guitarra y cantaba, cantaba reguleras. Y de un día para otro empezó a tocar la guitarra de manera maravillosa y a cantar como si fuera un elegido para el blues. Él mismo alimentó la teoría de que una noche en un cruce de carreteras entre la 69 y la 49... Esperó a la medianoche e invocó al diablo con una oración que aprendió de un viejo esclavo y le pidió una sola cosa: tocar el blues como nunca nadie lo hizo. Y que el diablo le concedió el deseo. La gente no podía creer que Johnson tocara de un día para otro la guitarra de forma mágica, apoyando los dedos en las cuerdas prácticamente sin moverlas. Y él incluso... hizo una canción que se llamaba Crossroad Blues, el blues del cruce de carreteras, y esta que estamos escuchando de fondo, Me and the Devil Blues, yo y el blues del diablo. A ver. Claro, si pactas con el diablo, hay que pagar. Y en agosto de 1938, una noche cálida, con 27 años, tocó en un local llamado Three Forks, en Greenwood, en Mississippi. Él
que además de tocar y cantar el blues como estás escuchando, era un gran conquistador. Esto es algo que suele predominar en todos este tipo de... bueno, no en todos, pero sí que es verdad que los que han sido malditos o han estado rodeados, lo hablábamos con Robin Friday el otro día, tenían un especial talento para también conquistar mujeres. Pues flirteó con la esposa del dueño del local donde iba a tocar, y ella le invitó a una botella de whisky para que tomara unos tragos y calentara la garganta. Vete tú a saber si esta mujer era una enviada del diablo, porque tras tocar un par de canciones, el músico se sintió mal, dejó su guitarra, bajó del escenario, salió a la calle y 3 días después lo encontraron muerto, envenenado con estricnina. Pum, pum. Y ahí quedó. A ver. La estricnina, por cierto, me recuerda al nombre de un grupo Veneno para que ratas. formaron, sí, y es el nombre de un grupo que formaron el Canijo de Jerez, al quien yo amo, ya lo sabes, Sí. y Juanito Macandé, al que amaba, ya no tanto. Hicieron un grupo y era así como un rock ahí un poco extraño. También te recomiendo que lo escuches aunque no sea tu target. Sí. Pero Te has quedado ya con eso. Ya me he quedado con eso, pero mola mucho, mola mucho. Lo haré. Tienen canciones guapas. Ten en cuenta que muchas veces cuando entrevisto a las deportistas y eso, sobre todo en femenino singular, les pregunto qué música les gusta para empezar la entrevista con las canciones, y así es todo más distendido y se relajan escuchando la música. Y es verdad que algunas sí que me han dicho el Canijo de Jerez y Juanito Macandé, porque de hecho los conozco gracias a, no es que me gusten especialmente, pero las he conocido gracias a las deportistas. Gracias a la música conocí también la historia de este cantante de blues, Robert Johnson. Y gracias a la vida conocí a los Rolling Stone y este Paint It Black. Este seguro que lo conoces tú también, aunque seas muy joven. Además, esto es sintonía de La Pizarra de Quintana. Ah, sí. Sí. Míralo. Creo que también estaba dentro de la banda sonora de La Chaqueta Metálica, por cierto. Una película interesante sobre la guerra de Vietnam. Bueno, Brian Jones, seguro que te suena el nombre, fue fundador de los Rolling Stone. Rolling Stone, que es el primer sencillo de un cantante estadounidense de blues, precisamente. Vamos, ¿ves? Es que está todo hilado. Como dice Vicen, está todo hilado. De Muddy Waters. Rolling Stone se lanzó en 1948 y de ahí sale el nombre de esta banda, de los Rolling Stone. Brian Jones dominaba todos los instrumentos y dejó su sello en todos los álbumes. Había nacido en Inglaterra en febrero del 42. Él era un superdotado de la música. Le gustaba además tocar todo tipo de instrumentos raros: la mandolina, el arpa, el violín, el ukelele, la cítara hindú que se escucha en este tema precisamente, campanas, armónicas, flautas, todo. Pero tenía 2 problemas. Te lo voy a decir. Las drogas y el alcohol, posiblemente. 2 cosas que no suelen ir bien con el éxito. No, la verdad que no. Y luego además que no soportaba a Jagger y a Richards. No soportaba a Mick Jagger y a Keith Richards. Yo no entiendo para qué haces un grupo con 2 tíos a los que no aguantas. Pero bueno, el caso es que cuando estaban grabando el disco Let It Bleed, le dijeron: tío, pírate ya. O sea, no te aguantamos ni tú nos aguantas a nosotros. Así que en 1969 Jones se va y abandona el grupo que él mismo había creado. Tenía planes, que ya había hablado incluso con John Lennon y con Jimi Hendrix para hacer algunas cosas juntos, pero un mes después le encontraron muerto, flotando en la piscina de su casa, y todo el mundo dice que murió por un ataque de asma, y el forense puso que había sido una muerte accidental, pero nunca lo sabremos. Esto le convierte a Brian, claro, murió con 27 años, a Brian Jones como otro de los músicos malditos del club de los 27. Avanzamos, hemos nombrado a Jimi Hendrix todo el lado. Brian Jones había pensado hacer algo con Jimi Hendrix y Jimi Hendrix, vale, hacemos lo que quieras, pero espérate, no te mueras tan pronto. El caso es que se murió, y Jimi Hendrix, que nació en Seattle, en Estados Unidos, no va a ser el único de Seattle del que hablemos hoy. Ya has nombrado antes a Kurt Cobain. Sí. Nació un 27 de noviembre del 42, posiblemente uno de los mejores guitarristas de la historia del rock y del blues.
Las revistas Rolling Stone, Total Guitar y Time lo calificaron como el número 1 de todos los tiempos, por encima de Chuck Berry, B.B. King, Eric Clapton o Jimmy Page, y también de Keith Richards, evidentemente. Y su grupo, The Jimi Hendrix Experience, solo sacó 4 discos, pero 4 discos que le llevaron a lo más alto, fue tocando en festivales como el de Monterrey, el de Woodstock y el de la isla de White, y un gran éxito también en aquella época, sobre todo porque era una época convulsa también en Estados Unidos, y su música enardecía los corazones de muchos jóvenes que se rebelaban ante la situación política y social que había por entonces en Estados Unidos. Bueno, él incluso llegó a tocar la guitarra con los dientes, dicen. Sí, eso. Bueno, yo es que de Jimi Hendrix he escuchado a cada una. He dicho que se drogaba también. Sí, un poquito. Sí, mucho, pero que se drogaba a través del sudor y la cinta y todo el rollo ese que dicen. Sí. No sé cuánto habrá de leyenda y cuánto de verdad. Porque yo no le he visto tocar la guitarra con los dientes. No, yo tampoco he visto imágenes, pero eso es lo que dicen. El 18 de septiembre de 1970 fue una fiesta en Londres. Uh-huh. Su novia le sacó borracho de allí, le llevó a dormir a un hotel, y él tuvo la idea de pues, tomar 9 pastillas para dormir, porque no sé qué se habría tomado, pero no podía dormir. Se desmayó y murió al aspirar su propio vómito. Hay varias teorías que explican que esto no fue así, que ocurrieron otras cosas, que Hendrix no estaba muerto cuando llegó el grupo médico al hotel, que fue cuando le llevaban a la camilla cuando vomitó y el médico que le atendía o el auxiliar no le supo atender bien y por eso murió. Algunos incluso decían que su propio manager, que le iba a despedir, le dio las pastillas para que acabara muriendo. En fin, hay muchas teorías. Lo que está claro es que en septiembre de 1970 nos quedamos sin Jimi Hendrix. Uh-huh. Por aquella época Jimi Hendrix era muy, muy, muy amigo de una mujer. Tenía que haber mujeres también dentro de los músicos malditos, de Janis Joplin. A ver, Janis Joplin. Más country, ¿no? Ahí un poquito, ¿no? Espera que cambie Janis Joplin. Este sigue siendo Jimi Hendrix. Posiblemente la mujer más importante de la música entre los 60 y los 70, la gran estrella femenina del rock y del blues. No había muchas mujeres por entonces que coparan las listas, que fueran las primeras en vender discos, y además era una mujer única e irrepetible, porque con esa voz rasgada, esa voz rota, pues llegaba a los corazones de muchas personas, aparte de que creo que era una tía estupenda, de maja y de simpática. Ella nació en enero del 43. Llegó a la fama por esa voz y esa energía que tenía sobre el escenario, y sobre todo porque era algo distinto, ¿no? Estábamos escuchando la voz de una mujer cantando como estaban cantando todas las estrellas de la época, y no eran muchas las mujeres que se prodigaban en este género. Sí que había mucha cantante melódica, había mujeres cantando evidentemente, pero no en el rock y en el blues, y Janis Joplin lo consiguió hacerse con el cetro del rock y del blues, compartirlo con artistas como Jimi Hendrix, por ejemplo. Cuando se enteró de que había muerto en septiembre su amigo Jimi Hendrix, le dijo a sus amigos: no puedo morirme, porque en 1970 no se pueden morir dos estrellas del rock, entonces vamos a aguantar un poco, porque me voy a cuidar, porque no me va a pasar lo mismo que a Jimmy. Pues hijo, lo mismo que lo del Potro Rodrigo, no voy a hacer ningún éxito más. El sábado 3 de octubre se preparaba para grabar una canción en un estudio en Los Ángeles y se sintió mal. Se fue al hotel donde estaba alojada y al día siguiente no apareció. Se fueron a buscarla y la encontraron muerta en el suelo. Y en el informe forense dijo que había sido una sobredosis de heroína con consumo de alcohol. Y cuentan que se gastaba 200 euros al día en drogas. Hombre, así como no vas a doblar la servilleta, claro. Es que pero así... fíjate qué curioso, claro. Pero fíjate qué curioso que dejó testamento. Y en el testamento, en el testamento dejó $2.500
para que hicieran una fiesta en su honor en caso de su muerte. Qué grande. Y que se repartieran pasteles de chocolate mezclados con cannabis entre los 200 invitados que estuvieron en la fiesta. O sea que la tía, desde luego, murió con sus convicciones. Murió claras. matando, ¿eh? No, desde luego. Yo no sé quién estuvo en esa fiesta, pero vamos, a mí que no me den uno de esos que desaparezco, o sea, directamente. Yo no iría a la fiesta de la muerte de Janis Joplin. Creo que es lamentable que perdiéramos en tan poco tiempo a Jimi Hendrix y a Janis Joplin, pero claro, ellos dos alimentaron esa leyenda del Club de los 27, porque los dos murieron con 27 años. Algo tremendo. Lo mismo que le pasó a un cantante que nació el mismo año que Janis Joplin. En este caso, Jim Morrison de los dos. Uh-huh. Jim Morrison, yo estuve enamorada de su imagen toda mi adolescencia. O sea, y luego cuando vi la película de los Doors que protagonizó Val Kilmer, me enamoré de Val Kilmer del tirón. O sea, algo maravilloso. Pero es que posiblemente Jim Morrison fue uno de los artistas más carismáticos de la historia porque tenía un físico espectacular. Bien, es cierto que luego cuando empezó a venirse abajo todo esto del consumo de alcohol y las drogas es lo que hace que, aunque seas un ser de luz y maravilloso, al final todo eso te pervierte y te acaba convirtiendo en algo más desagradable, evidentemente, pero Jim Morrison es que era guapísimo. O sea, guapísimo, tenía una imagen y luego la voz, es que escucha la voz. A ver. Era un tío rodeado de misterio, o sea, no se le veía muy... Es que hasta su apariencia tiene aura, ¿eh? Bueno, es que era maravilloso. Sí. Jim Morrison, ya te digo, seguramente que habrías visto camisetas con la cara de Jim Morrison, así, bueno, él... Sí, pero de ahí le conocía yo, no le había visto... Como a los Ramones con la camiseta de los Ramones. Efectivamente, no había visto fotos de él, pelazo, rasgos muy marcaditos, sí señor. Sí, bueno, y además que cantaba muy bien. Se parece a mí un poco, ¿eh? Sí, vamos. Te falta el pelo rizado, Pero es verdad que ese consumo... Dicen que Jimi Hendrix y Janis Joplin murieron por consumo de heroína y por pastillas y tal, y dicen que a Jim Morrison la heroína no le gustaba, pero que sí consumía marihuana, LSD y alcohol a tutiplén, o sea, cascoporro todo el alcohol, porque claro, cuando una droga es legal, en este caso el alcohol, pues es lo que pasa, que lo puedes conseguir en cualquier establecimiento y puedes tomar todo lo que quieras. El caso es que él decía que esas sustancias le daban equilibrio y paz interior, pero en realidad lo que le daba era descontrol absoluto. El 3 de julio del año 1971 estaba ya viviendo en París, es una ciudad que le gustaba muchísimo y bueno, pues le encontraron el 3 de julio del 71, le encontraron muerto en la bañera de su casa en el barrio de Marais, y el informe forense dijo fallo cardíaco agravado por el abuso de alcohol. Nunca hubo una autopsia y fue enterrado en París en el cementerio de Père Lachaise. Fíjate que su tumba es el cuarto lugar más visitado en París por los turistas, detrás de la Torre Eiffel, Notre Dame y el Louvre. O sea, la gente va a ver la Torre Eiffel, Notre Dame, el Louvre y la tumba de Jim Morrison. Una cosa increíble. Eso pasa mucho con la tumba de Rocío Jurado. ¿Ah, sí? Sí. Joder, yo he ido nuestra a la tumba Jim de Morrison. Y a la de Camarón también he ido. Y se pone un montón de gente allí y la verdad que iba a decir está chulo. No sé cómo decirlo, pero es sí, emocionante. Es emocionante, sí, esa es la palabra. Y va mucha gente allí y va mucha gente que sabe cantar y que sabe palmear y tal, y se montan buenas ahí en la tumba de Camarón y de la Jurado. Pues claro, como las juergas que se montarían en vida. Sí. ¿Ves? Un poco como lo de Janis Joplin. Cuando me muera lo celebráis. Pues eso es. A mí eso me mola. O sea, cuando yo me muera también que lo celebren, pero no con pasteles de cannabis, por favor. Yo que no lo celebren porque a mí me gustaría estar en la celebración y si no estoy, pues que no esté nadie. Yo soy así de vinagre. Depende de tus creencias, igual estás. Nunca se sabe. Sí. Bueno, vamos a avanzar porque Venga, sí, porque si no, no acabamos nunca y son muchos todavía. A la muerte de Jim Morrison también le rodea una hora de misterio, pero bueno, como ya se ha quedado ahí, no hubo autopsia ni nada, pues nada, el Club de los 27, igual que Kurt Cobain. Kurt Cobain, nacido en febrero en el 67 en Aberdeen, en Estados Unidos,
Ellos, Chris Novoselic y Dave Grohl, le conocerás, el cantante de los Foo Fighters, formaron la banda Nirvana, llegaron al estrellato con el álbum Nevermind y con este tema que suena de fondo, Smell Like a Teen Spirit, que además yo me leí un libro sobre las Riot Girls y creo que esta canción recibe su nombre gracias a una pintada que hicieron en unas fiestas universitarias donde estaba Kurt Cobain y alguien escribió Kurt huele igual que un espíritu adolescente y de ahí nació esa canción. Bueno, él, con todo el éxito que tuvo, no era feliz. Tenía tendencia a la depresión, le molestaba ser tan conocido, no soportaba a los fans en el sentido de que, o sea, me agobiáis. Otro vinagre, vamos. Yo los vi en directo a Nirvana en el Palacio de los Deportes y recuerdo pensar, están pintados porque no se mueven, o sea, era la viva imagen del showgaze, este estilo musical que se llama así, porque es como que los Kurt Cobain, Sí. Joder, clavadito, ¿Eres clavadito? Me estoy enseñando a Natalia Freire una foto de mis épocas mozas, 16 de febrero de 2019, a las 11 de la noche. Este era yo con pelo largo. Qué pena que no podamos mostrarla en clavadito YouTube. A Kurt Pero Cobain. sí, claro, a mí como se me pone rubito así el pelo y tal, pues... Bueno, sí, por lo menos no, físicamente, porque no tiene nada que ver con ella, te digo. No, Dios me libre. Él, pues nada, empezó a darle a la heroína, los tranquilizantes, lo típico en el Club de los 27, alcohol y drogas. Entonces, bueno, en marzo de 1994, después de un recital de Nirvana en Alemania, los médicos le diagnosticaron bronquitis, se fue a Roma para que le trataran, había sufrido, bueno, pues de todo. Estaba casado con Courtney Love, por cierto, la cantante de Hole, y bueno, pues le dijeron que no es que tuviera bronquitis, es que había intentado suicidarse. De ahí que ya empezara a rodearle la fama de que era un artista suicida, que no era feliz. ¿Qué le pasa a Kurt Cobain? Decía la gente que si Courtney Love estaba dándole mala vida, que él no era feliz, pero es verdad que habían tenido una hija. Y pues en teoría era lo que le había hecho feliz. La propia Courtney Love contó que él estaba tan depresivo que el último disco de Nirvana quería que se llamara, el que estaban trabajando, Me odio a mí mismo y quiero morir. De hecho, se grabó esa canción, una demo, I Hate Myself and I Want to Die, que se incluyó, la tenemos aquí, la podemos escuchar de fondo si quieres, Bene. Se incluyó en una edición deluxe del año 2013, de una edición deluxe de uno de los álbumes de Nirvana, de los 3 que hicieron, In Utero. Y lo cierto es que I Hate Myself, I Want to Die ya te hacía pensar o presagiar que desde luego no tenía mucho futuro Kurt Cobain. De hecho, este primer intento de suicidio que denunció Courtney Love no creo que no fue el único. El 8 de abril de 1994 apareció su cuerpo sin vida en la habitación que había encima de su garaje. Había dejado una nota: por favor, Courtney, sigue adelante, por Frances, por su vida, que va a ser mucho más feliz sin mí, los quiero. Frances, por cierto, aquí sí que hay una conexión deportiva. Mira, Frances Bean Cobain, su padrino es Michael Stipe de los REM y Drew Barrymore, la actriz, es la madrina. Ella, bueno, se quedó sola con su madre y vio recaídas también, porque la madre tampoco, digamos, que era un dechado de virtudes. El caso es que Frances Bean Cobain, que tuvo varios romances, al final acabó casándose en 2023 con Riley Hawk, que es hijo del skateboarder Tony Hawk, con lo cual el hijo de Tony Hawk se casó con la hija de Kurt Cobain, y en septiembre del 24 tuvieron su primer hijo, Ronin Walker Cobain Hawk. Y oye, pues mira qué bien, por lo menos yo creo que Frances Bean, que significa judía, por cierto, porque la llamaron Bean porque cuando Kurt Cobain vio la ecografía, dijo, parece una judía, y por eso la llamaron Frances Bean. Qué tía más maja. Pues fíjate tú, después de las que ha tenido que pasar esa niña en su niñez, ahora es feliz junto con el hijo de un skater famoso, y me imagino que llevará una vida mucho más organizada que la de sus padres. El caso es que Kurt Cobain también forma parte del Club de los 27, como forma parte del Club de los 27 una mujer a la que yo amo y adoro, aunque qué desperdicio de verdad de vida, Amy Winehouse. Sí.
tenía una gran voz, gran carisma. Maravillosa. Reunían muchas cosas, ¿no? Para ser una artista total, incluido pues este aura, ¿no? Que tenía un poco la mala vida que llevaba Amy. Que aunque está mal decirlo, pues también yo creo que la hacía especial, ¿no? Le hacía que la gente la siguiera un poco también por eso, ¿no? A ver, lo que estamos es una máxima que se repite en todos estos artistas, igual que se ha repetido esta semana en los deportistas de los que hemos hablado. Finalmente, el hecho de que seas un personaje de la sociedad que no se muestra de manera organizada, correcta y tal, pues de alguna manera también atrae un poco, no sé si es la caridad o la comprensión de la gente, porque de alguna manera gente que tiene gran talento demuestra que también puede ser vulnerable, frágil y que puede cometer errores y de alguna manera se justifica que nosotros también los cometamos en algún momento. Evidentemente, el aparecer en un concierto como apareció Amy Winehouse en 2011 en Belgrado, totalmente borracha y sin recordar las letras de los temas, digamos que no es bueno para tu fama como artista y como persona, pero sí que es verdad que genera una palabra que yo creo que muchas veces no tenemos porque somos muy crueles, y es compasión. Al final uno acaba compadeciéndose de esa persona que lo tiene todo, que tiene un talento, tiene una voz maravillosa, que ha ganado 5 Grammys, que está tocada por la estrella, por la mano de Dios si quieres, y sin embargo no es capaz de mantenerlo y se muestra esa fragilidad y esa debilidad, ¿no?, que tiene el ser humano. De alguna manera yo creo que con Amy Winehouse no nos sorprendió que la encontraran muerta el 23 de julio de 2011 con tan solo 27 años en su apartamento de Londres, pero sí que nos conmovió el hecho de que una mujer tan joven y con tanto futuro no fuera capaz de mantenerse ebria. Totalmente. O sea, sobria, que se mantenía. Ebria sí que se mantenía. Te he entendido. De mantenerse sobria y poder llevar a cabo pues una carrera musical que hubiese sido larguísima, porque talento desde luego tenía para ello. Me sobra. Te voy a hablar de algunos más, por ejemplo, pero ya solamente acabando con una canción, Going Up the Country de los Canned Heat. Canned Heat, el grupo que le da aquí, bueno, vamos a hablar de una película, The Blind Side, la película que habla de la historia de Michael Oyer, el jugador de fútbol americano de los Ravens, que ganó un anillo de la Super Bowl con los Ravens precisamente, porque quiero hablarte de Alan Christie Wilson, que es apodado como de el búho ciego. Era el cantante y guitarrista de este grupo, Canned Heat, grabó 19 discos, actuó en Woodstock y murió en 1970 en Boston por sobredosis, aunque no se tiene muy claro si fue en suicidio o qué. También murió con 27 años. Dave Alexander, fundador de la banda The Stooges, la banda de Iggy Pop, que Iggy Pop sigue dando conciertos, está en plena forma, ¿ves? Ese se ha cuidado, no ha parado de hacer ejercicio y está. Pero Dave Alexander murió a causa de un edema pulmonar en 1975, ya te digo, fundador de la banda de punk The Stooges. Nuestra Cecilia, que ella murió en un accidente de tráfico, se estrelló su coche contra un carro de bueyes y desde luego murió en el acto. Pete de Freitas, el batería de los Echo and the Bunnymen, que falleció en 1989 en un accidente de moto, o Mia Catherine Zapata, que fundó la banda de punk The Gits y que hizo una gira por Estados Unidos. Su cuerpo fue hallado, bueno, es que fue tremenda, fue estrangulada y violada. No sabemos si el asesino que está cumpliendo condena, que se identificó una década más tarde gracias a un examen de ADN, habrá terminado su condena. Yo, cuando hacen esto a una mujer y más a un artista, desde luego me gustaría que no salieran nunca, pero esta es una opinión personal. Sí. Kristen Marie Plath, la bajista de la banda Hole, en la que trabajaba Courtney Love, hemos hablado de ella, la esposa de Kurt Cobain, pues también murió de una sobredosis, fue encontrada muerta en su bañera, una sobredosis de heroína, también con 27 años. Y por último, te voy a hablar de los Manic Street Preachers y si quieres nos despedimos con su canción, claro, Motorcycle Emptiness de Manic Street Preachers. El caso de Richard James Edwards es sin duda una de las más enigmáticas de todas las muertes de artistas famosos, porque no se sabe si está muerto, para empezar. Nació en Gales en el 67, se convirtió en un guitarrista y compositor de esta banda, Manic Street Preachers. Tenía anorexia y alcoholismo, llegó hasta autoflagelarse muchas veces, ingresó en un psiquiátrico y en 1995, con 27 años, desapareció, se esfumó.
Y a partir del 1 de febrero de ese año, del 95, nadie le vio. Se encontró su vehículo el 7 de febrero y una multa para ese vehículo también en ese mes. Pero nadie sabe, algunos dijeron que se había arrojado desde el puente Stephen Bridge al río Wye, al norte de Bristol, pero es que su cuerpo nunca fue encontrado y fue dado por muerto oficialmente en 2008 con la edad de 27 años. Así que con esta muerte sin resolver del Club de los 27 me despido esta semana. Me despido hoy, esta semana, y te dejo irte a Huelva. Pues sí, mira, que ya tengo ganitas. Me ha gustado muchas Muchos canciones. Muertos. Sí, hemos hablado de muertos y yo voy a coger un tren ahora. Espero que no descarrile. ¿Tienes 27? No, ya quisiera yo. Tengo alguno más. Ya los has pasado. Entonces Alguno puedes más. estar tranquilo porque hemos hablado del Club de los 27. Es verdad, los es artistas verdad. que murieron con 27 años. Pues eso, los club de los 27, si tienes tú 27 y nos vas escuchando, tranquilo, no pasa nada. Estos es que Si no eres músico tampoco claro, pasa es que nada. estos estaban muy locos. problema es ser Venga, músico. que me voy, que ya está Yanela Clavo por aquí, su Cuídate. Gracias, Natalia. Un placer. La Semana que viene, sí. más y mejor. Sí. Creo que ya la última conmigo aquí presentando. Así que haremos algo especial seguro. A vosotros, gracias por escucharnos una semana más. El lunes más y mejor. Ahora os dejo con la pizarra de Don Miguel Quintana, Don Adrián Blanco. Nos dejas con Cuídate. Con el Cuídate. Madre mía, fíjate las prisas que estoy, que ya me quiero ir. Te dejo con Yanela luego con Miguel y con Adrián, después con el marcador, después con el programa de la noche. O sea que hay un montón de cosas, un montón de cositas que te vamos a contar. Yo me voy, que ya me estoy hasta liando. Venga, os dejo con Yanela el lunes. He dicho yo mañana más, no, el lunes a las 12 aquí, como siempre, el programa del verano. Chao, buen fin de semana.